Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta y ya se encuentra con nosotros nuestro distinguido invitado en el día de hoy, con quien conversaremos sobre su conocimiento y visión de un tema muy actual que sin duda marcará el rumbo de la medicina moderna, que es la inteligencia artificial. Así es que le damos la bienvenida nuevamente a nuestro queridísimo amigo, doctor José Rafael Yunen, con este tema que me parece súper interesante. Bienvenido. Gracias, Maribel, y gracias por tenerme en un tema que no relacionado directamente a una pandemia, a un COVID, sino al futuro de la medicina o al presente, mejor dicho. Exactamente. Bueno, tú dices que la inteligencia artificial en la medicina está transformando cómo se diagnostica, una cantidad de cosas que nosotros no entendemos. Realmente, todavía no entendemos cómo funciona este futuro de la medicina y la inteligencia artificial. Así que la primera pregunta es la siguiente. ¿Qué se entiende por inteligencia artificial en el contexto médico? Excelente. ¿Cómo se juntan mira, esas dos cosas? La inteligencia artificial es simplemente una recolección de datos basado en evidencia. Es como cuando tú te metías en los portales del website y buscaba información, pero es algo dirigido donde tú puedes, por ejemplo, en lo que le llaman el portal abierto, el open source, y escúcheme el anglicismo, porque aquí todavía hay muchas palabras en inglés. Exacto. El open source, y tú te metes en el famoso ChatGPT, y el ChatGPT te dice a ti, tú le haces una pregunta, puede ser verbal, le puedes mandar una foto, le puedes escribir y te responde. ¿Okay? Depende de tu conocimiento, la calidad de la pregunta que tú puedes hacer y la calidad de lo que tú saques. En otra palabra, yo quiero comenzar para que la gente no entienda, porque hay un bloqueo. Inmediatamente tú dices la palabra inteligencia artificial, cambian el canal. Entonces no queremos que eso pase. Yo te quiero hacer un cuento que cuando salió el estetoscopio, por ejemplo, el estetoscopio decía para expertos solamente. Y ahora todo el mundo tiene un estetoscopio hasta en la casa. Exactamente, ¿okay? Exactamente. Porque el problema no es lo que tú extraigas o escuches de ese estetoscopio, de esa herramienta, sino lo que tú vayas a hacer con ella después que escuches. Entonces, eso es una herramienta que te ayuda a formular, a organizar, a acordarte de muchísimos procesos. En el contexto de la inteligencia artificial, te ayuda a basar la medicina en evidencia. En un país donde, por ejemplo, en República Dominicana, carecemos de certificación, que lo hemos hablado en muchos programas, y de certificaciones, vuelvo y te lo digo, y de exámenes para mantener a todo el mundo en una estandarización del nivel del cuidado del paciente. Esto puede ayudar a acelerar en segundos, en minutos, las mejores prácticas del país. ¿De qué manera? Podemos tener una fuente, por ejemplo, ya estamos entrando en tema, pues lo que le llaman un lago de informaciones, un data lake en inglés. Y esa, por ejemplo, tú vas a un hospital, ese hospital tiene toda la data, que vamos a entrar sobre lo que es una data anonimizada y una data abierta. Entonces, tiene una data que está en ese lago. Y en ese lago tú tienes expertos que pueden tocar la data mientras esté ahí, ¿ok? Para poder crear mejores prácticas, porque no es lo mismo lo que pasa en la capital que lo que pasa en Jaina, que lo que pasa en Barahona, pero sí debemos estar estandarizados teniendo los mismos protocolos para las mismas enfermedades. Entonces, para no confundirte más, nosotros actualmente tenemos programas de inteligencia artificial para récord médico. Tú y yo hablando, que hemos tenido muchísimos programas juntos, ya la máquina se da cuenta que somos amigos. Ya. Quita el sesgo de la amistad y te lleva a cómo se debe hacer una nota médica. Subjetivo, objetivo, impresión y plan. Pero no solo eso, sino que se conecta a los códigos CUPS, que es con lo que tú cobras como prestador, y con lo que el catálogo y las ARS también hacen lo actuarial, y sale un precio de lo que tú estás haciendo directamente. Si fuese en Estados Unidos, se usan los códigos ICD, ¿okay? Los códigos de cobro de ICD también. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que yo creo que está pasando en la medicina? Que nos está
motorizando la consulta con mejor calidad, con más tiempo mirando a la cara del paciente y con menos tiempo, porque hubo un tiempo de España boba donde el médico miraba la computadora mientras el paciente le hablaba. Era Exacto. como algo poco empático. Exacto. Esto al revés, esto ha causado que la empatía vuelva, todo se está grabando de una forma u otra, como si tuviésemos un programa constante, sacando el sesgo, y luego viene la parte más importante, que es la parte de que tú verifiques o que tú asegures que lo que acabas de decir, tú estás con lo que la inteligencia artificial te está recomendando, más lo que tú sabes. Pero una cosa, la inteligencia artificial tú la tienes que tener. O sea, ¿de qué manera físicamente tú la tienes que tener? O sea, para un médico, llevarse de todo lo que te dice la inteligencia artificial. ¿Cómo funciona eso? Perdona que te salté los diferentes tipos de inteligencia artificial. Bueno, digo. Vamos a hacer varios programas. Tú me Sí, lo prometiste. porque para entender esto vámonos al 101. Sí. Estamos hablando de la materia abierta de inteligencia artificial, los programas que son abiertos. ¿Okay? No te estoy hablando de los programas cerrados, porque tú puedes tener un tomógrafo o tener un mamógrafo que ahora te lee la masa sola. Y luego tú tienes que saber si esa masa o no requiere una biopsia o no, que eso es lo que el médico va a usar. Entonces no es a quitarle el trabajo al médico, más bien a complementarle el trabajo. Okay. Entonces, si hablamos de lo que es abierto, para no confundir al público, que es el ChatGPT, vamos a quedarnos en ChatGPT. El ChatGPT lo que comienza a hablar contigo, no necesariamente siempre está bien. Tú también puedes decir, yo creo que mi condición no es esta. El ChatGPT te devuelve y te dice, tú puedes tener razón, excelente punto de vista. Exacto. O sea, es una conversación bidireccional que se va alimentando. Y entonces, en esta herramienta abierta, totalmente abierta, entonces tú comienzas a usarlo. Lo que yo quiero que todo el mundo quite es el bloqueo a iniciar a usarlo. Porque solamente tú vas a entender con la inteligencia artificial lo que tú requieres de ella y cómo tú te sientas con ella, o con él, o con ella, o con él, pues no sabemos qué género tiene. Pero estamos hablando en términos médicos. En términos de la medicina, ¿no? Los médicos. ¿Cómo un médico se adhiere a la inteligencia artificial? ¿De qué manera y qué lo ayuda? ¿Cómo lo ayuda? O sea, en todo. En todo, pero ¿cómo? ¿Cómo adquiere, para así decirlo? Si tú bajas un programa, y vuelvo a decir ChatGPT, porque es el más común, y por ahí. No tengo nada que ver con esa empresa, pero ese médico tiene una segunda opinión instantánea en su teléfono. Pero ya vienen con programas verbales que te escuchan y comienzan sin tú tener que ingresar todo, porque acuérdate que cuando pasamos del récord en Estados Unidos, por lo menos, cuando pasamos del récord a mano a récord electrónico, hubo médicos que lanzaron computadoras por la ventana porque no estaban acostumbrados al cambio, a la digitalización. Pues te da una segunda opinión de un experto o varios expertos donde tú la puedes cuestionar, pero a la vez comenzar a formular cómo tú haces la impresión y el plan y la nota médica. O sea, que te baja el tiempo. Te baja el tiempo de escritura. Y te lo tira todo. Inclusive tú le puedes poner un tono donde tú cruces lo legal. Es decir, cuál es el manejo de riesgo que yo estoy teniendo por estar hablando tantas cosas que no me competen. O seré yo en un mundo legal futuro demandable por lo que estoy diciendo y por la impresión que estoy haciendo. Es increíble. Sí, una cosa que se me ocurre en este momento es el hecho de que ustedes, como los médicos específicamente, ¿no?, que estudian full para precisamente ser mejores médicos, ¿no? Correcto. ¿Cómo funcionaría un médico de cierto nivel que ya tenga la inteligencia artificial y se adhiera solamente a ella, igualito que uno que ha trabajado muchísimo, que es inteligentísimo? Cuéntame de eso. Eso pasa, pudiera pasar. Mira, ¿O va a pasar? Ya está pasando.
No que va a pasar, ya está pasando. Ya está pasando. O sea, Sí, hay médicos que no han tenido quizás una carrera súper. No quiero hablar de mi propia clase, voy a hablar de los estudios que han hecho en educación. Ok. Por adelante. ejemplo, voy a cambiar para no tener que decir que hay médico y no hay médico. Obviamente, Pero pudiera. el último que termina su carrera en medicina, ¿sabe cómo le dicen? Ajá. Doctor. Ah, sí. El último de la clase. Sí. Entonces, hay diferentes niveles de doctor y no necesariamente porque tú seas bueno en papel, sea bueno con los pacientes. Ahora bien, ¿qué se está haciendo para los médicos que no tienen el prompter, como le dicen, tan agudo como esos que son los mejores de la clase? ¿Okay? Entonces, la inteligencia artificial ahí ayuda a ser un poco más explícito y se convierte en una herramienta de educación continua para ese médico que no estaba tan fortalecido, inclusive actualizándolo a tiempo real. Claro. Pero te dije que te iba a hacer la comparación con educación. En educación, ¿qué se hizo? Hay un famoso y muy buen amigo mío, Chris Corsino, que ha hecho un programa increíble que fue a las aulas y no solamente le reconoció y usó inteligencia artificial para los estudiantes, sino para recordarle al profesor lo que dejó de dar. Entonces, detectó no solo las deficiencias o las oportunidades del profesor, sino detectó las fortalezas que había que darle a cada estudiante personalizado. ¿Qué es lo que te trae la inteligencia artificial a la medicina? La medicina personalizada, que después yo creo que va a ser capítulo 2 y capítulo 3 de Ya esto. lo sabe, porque son muchas las preguntas. Sí. Pero, ¿la inteligencia artificial acabará reemplazando al ser humano? No. En absoluto, no. En absoluto. Al revés, porque oye lo que pasa. En un mundo donde si lo mata el médico, pues si lo salva Dios. ¿Qué responsabilidad va a tener la inteligencia artificial? Es verdad. Sí, es verdad. Entonces, es la cultura humana. Lo que es ¿qué podríamos decir? Un médico, un supermédico, pero que además tiene amplio, un espectro diferente, ¿no? Primero es una herramienta dinámica que va cambiando y que te facilita tener un plan y un diagnóstico para mejora del paciente. Exactamente. Ahora bien, eso también hay que cruzarlo con los planes actuariales, porque si tú tienes un plan, que ahora está mucho en el tema de que si el cápita, no el cápita, de un ARS, y la inteligencia artificial te dice, tienes que hacer una resonancia, tienes que hacer un PET scan, tienes que hacer esto. Tú tienes que saber usar el dinero que puedes usar para llegar al diagnóstico con lo mínimo posible y que eso sea ancilar a esto. O sea que uno de los miedos que hay, de los retos que hay, es que la inteligencia artificial, como no tiene costo en la cabeza, puesto, es que te mande de todo y que que la frecuencia suba y que suba el costo y los seguros no sepan y las ARS no sepan ajustar el gasto que viene por todas estas recomendaciones. Sí. Pero una cosa, las recomendaciones de que tú hablas, ¿verdad? Que te la da la inteligencia artificial. Tú como médico es que la pasas. Correcto. Ya después tú la seleccionas y eres el que la pasa. Porque volvemos a la parte legal. Exactamente. En la parte ética y legal es increíble. O sea, es la base de todo esto. O sea, tú tienes confidencialidad de datos de pacientes. ¿Qué tú haces con esta data? Pero legalmente tú no puedes decir, ok, yo recomendé este anticoagulante, el paciente sangró, ok, no, eso me lo recomendó inteligencia artificial. No, tienes que hacer lo que le llaman los americanos attestation. Tú estás de acuerdo en un consenso con la inteligencia artificial. Exacto. De que esto es. Sí. Y dentro de lo que tú sabes. De lo que sabes. Claro. ¿Y puede ayudar a detectar enfermedades antes que los métodos tradicionales? Totalmente. O sea, directo ahí. Totalmente. Hay mucha resistencia al cambio siempre, en cualquier carrera. Sí. Pero, ¿por qué no tener una segunda opinión instantánea? Por supuesto. Ya sea por un robot
o por algo, por algoritmos, ¿verdad? Que todo es un algoritmo, o por una persona muy con mucha capacidad. ¿Tú te imaginas tener los top 10 médicos que uno tanto venera, o por lo menos en mi época, es así, de esos mentores, sentados en un centro de control, solamente haciendo attestation, o sea, confirmando que los diagnósticos están así a tiempo real y con un comité de ética detrás y un comité de investigación randomizado, saber que esto que están haciendo no tiene un sesgo y que eso se puede aplicar al país entero? Lo que nos va a acelerar a nosotros es que va a estandarizar a todos los médicos en el país instantáneamente. Exactamente, eso te iba a preguntar justamente, porque definitivamente ya todos tienen la posibilidad, ¿no?, de tener una respuesta correcta. Pero esa es la parte de los médicos. Ajá. Ahora viene la parte de los pacientes. Que Dale. Que tú vas a ver están los informados, pero están los sobreinformados. Ajá. O sea, se informan tanto y no conocen de la materia que vienen con preguntas que viene una discusión. Uh-huh. Y lo bonito sería tener a la inteligencia artificial, ya sea en una computadora, en tu teléfono, uh-huh, en un app, en lo que sea, discutiendo las preguntas de estos pacientes, de los pacientes que estudiaron medicina, uh-huh, en media hora y vienen con todo, o de los médicos que no son de su área, también opinando, porque son los médicos patriarcas de esa familia, bajo este árbitro de inteligencia artificial. Una cosa que me parece sumamente importante, que estamos hablando de la inteligencia artificial con la medicina. Correcto. O sea, es que definitivamente va a ampliar, o sea, abrir puertas a que la posibilidad de mejoría sea más rápida, ¿no? Y más para todo el mundo. Siempre y cuando... O sí seguirá, el paciente que busca un médico que le cobra muchísimo o se deja de ir por eso. ¿Cómo funcionaría eso? ¿O eso nos va a ayudar? Mira, igual que la simulación mejoró los años de experiencia. Antes, para tú poner un catéter, tenía que ver uno, hacer uno y enseñar uno. Luego comenzaron con maniquí. Y ya cuando tú lo venías a poner, esos jóvenes eran tan mejor que tú de la mano. Luego, ya como eso, también viene la inteligencia artificial. O sea, la inteligencia artificial lo que va a hacer es acelerar ese proceso. O sea, sí. En lo que es la experiencia, y la experiencia casi la va a disminuir. Lo interesante, volvemos a la anécdota del estetoscopio. No es lo que tú escuches, es que tú vas a hacer después que lo escuches. Porque la inteligencia artificial te dijo a ti que tú tienes un sangrado. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Vas a operar? ¿Vas a dar algo para parar el sangrado medicamentoso? ¿O vas a llamar al hematólogo? Y demás. Entonces, ahora vienen las variantes de si la semiología clínica, lo que te enseñan vamos a ponerlo de lápiz y papel, vale o no vale. Y obviamente vale, porque es lo que tú alimentes la máquina que te va a dar a ti mayor resultado. Resultados, claro. Y por eso dicen y detalles que a lo mejor un médico normal no lo puede ver. Claro. Obvio. Que sí. No, o un médico, porque tú te entiendes que un médico a las 6 de la mañana está igualito que a las 2 de la mañana y tiene que dar la misma calidad. Esto lo que va a llevar es que la medicina se propague a un estándar que tú empates o ganes para el país entero, en cualquier lado del país, y que estandarice, o sea, eso mismo, que estandarice todo hasta un punto de que lo que tú retroalimentes para ese punto, el país se beneficie. Ahora ahí va a salir muchas cosas, incluyendo se va a parar el fraude, ahí se va a parar mucho el usar un medicamento por marca. Exacto. Ahí se va a parar muchas cosas. O sea que tenemos una herramienta que al final, si la usamos a favor, va a disminuir gastos, frecuencia y, más importante, va a salvar muchas vidas.
ya muchísima gente que empieza a entender un poco sobre esto y específicamente la inteligencia artificial en medicina estarán ahora buscando en ChatGPT, o sea, qué cosas pueden ellos entender para seguir adelante en todo lo que son estas cosas tan importantes y sobre todo para la salud. Así es que nosotros estamos completamente seguros de que él va a volver por muchas veces, porque tenemos que darle a entender a todo nuestro público televidente y no nos da tiempo con media hora. Eso es imposible. Así es que yo te agradezco muchísimo, como siempre, esto que tú le das a todo nuestro público televidente que está necesitando todo esto para aprovechar todo lo que es la tecnología y sobre todo en la salud. Así es que si quieres dar algo final para nuestro público televidente, adelante. Sí, yo no quería que ustedes se confundieran en este primer programa sobre la inteligencia artificial. Al revés, vamos a ver cómo se hace la estructura, lo legal, lo ético, qué hay en células madres, qué hay en genética, sobre eso. Pero yo lo primero que yo quisiera dejarle a ustedes no es tal vez una opinión, sino es que bajen uno de los programas, cualquiera que ustedes quieran. Cualquiera que ustedes quieran. El más común es el ChatGPT 4, hay 4 mini, o el ChatGPT. Bájenlo, úsenlo, intégrense y hablen como si fuese un amigo. Imagínate lo que eso puede causar para un duelo. Una persona que grabó la voz de su padre o madre con duelo y sabe cómo uno vive, y el duelo hablándote a ti desde el cielo, con todo lo que conoces sobre tu familia y sobre lo que eres tú. En otras palabras, bajen ChatGPT de cualquier forma, comiéncenlo a usar y van a ver que van a tener una aceptación instantánea y solamente va a crecer su relación con la máquina. Definitivamente, ¿no? Estas son cosas maravillosas y yo estoy segura de que todo el público que ha visto todas estas instrucciones tuyas, pues van a empezar a descubrir lo que es la inteligencia artificial y sobre todo en la medicina que es tan importante la salud. Así es que te agradezco nuevamente, tú vas a volver muy pronto, eso lo sabemos, y nosotros nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y a nuestro regreso estaremos dándoles algunos consejos finales.